¿Qué podemos hacer para transformar nuestras semillas del sufrimiento tan profundamente arraigadas? Hay 3 maneras de tratarlas. La primera es centrarnos en sembrar y regar nuestras semillas de felicidad. Dejamos que las semillas de la felicidad las transformen. Esta sería una transformación indirecta. La segunda es estar atentos, de manera que cuando surjan las semillas del sufrimiento, seamos capaces de reconocerlas. Nuestras semillas son un campo de energía. Cuando las semillas entran en contacto con nuestra atención, se debilitan y se transforman. La tercera manera de hacer frente a las aflicciones que están con nosotros desde la infancia es invitarlas deliberadamente a entrar en nuestra mente consciente. Invitamos a la tristeza, a la desesperación, las penas, los deseos que nos ha sido difícil tratar en el pasado, y nos sentamos y hablamos con ellos como lo haríamos con unos viejos amigos. Pero antes de invitarlos, debemos estar seguros de que está encendida la lámpara de la atención y que su luz es constante y fuerte. La mente regresa a una imagen de la infancia y surgen sentimientos de sufrimiento, miedo y desesperación. El sufrimiento está ahí. El primer paso es reconocerlo. El sufrimiento está en mí. Al inspirar, sé que el sentimiento de sufrimiento, desesperación, infelicidad y miedo está en mí. Al expirar, abrazo el sentimiento de sufrimiento que hay en mí. Sigo prestando atención y regreso a la imagen y puedo saber qué es lo que la ha hecho surgir. Tengo esto porque he conectado con aquello. Así podemos responder a esa imagen, ya conscientes de que no somos niños indefensos, somos adultos fuertes, capaces de protegernos a nosotros mismos. Cada vez que entramos en contacto con las imágenes de sufrimiento, sufrimos. Esto sucede aunque este sufrimiento se haya producido hace mucho tiempo. Muchos de nosotros seguimos atrapados en el mundo de las imágenes, pero el hecho es que solo se trata de imágenes, ya no son reales. Mientras inspiramos y expiramos conscientemente, podemos conseguir esa sabiduría y ese discernimiento. Supongamos que todavía conservamos una foto del océano en el que podríamos habernos ahogado. Cuando miramos la foto, sentimos sufrimiento y miedo. Pero si prestamos atención y nos concentramos, podemos discernir que solo se trata de una imagen, de que eso no es el océano. Podemos ahogarnos en el océano, pero no en una imagen. Por eso, cuando sobrevienen las formaciones mentales de desesperación y sufrimiento, podemos observar y comprender que esto ha surgido de aquello. El sufrimiento surge porque entramos en contacto con una imagen del pasado. La realidad es que nos encontramos a salvo y tenemos la capacidad de disfrutar de las maravillas de la vida en el momento presente. En cuanto reconocemos que el sufrimiento se basa en imágenes, en vez de en la realidad actual, podemos vivir felizmente en el momento presente. Una de las principales razones de que evitemos a nuestro niño interior es que nos da miedo sufrir. Esto se debe a que entre la conciencia receptáculo y la conciencia mental hay una parte de la conciencia llamada manas que nos lleva a buscar el placer y evitar el sufrimiento. El manas es la base de la creencia ilusoria de que tenemos un yo separado. Sufrimos debido a la discriminación y al engaño del manas.
Cuando un pez ve un cebo atractivo, tiene tendencia a picar. No sabe que hay un gancho escondido dentro y que si intenta morder el cebo se le sacará del agua. Podemos descubrir las semillas de la sabiduría en la conciencia receptáculo para ayudar a transformar en manas. De eso se encarga la conciencia mental. El manas tiene muchas tendencias. En primer lugar, está siempre interesado en buscar placer. En segundo lugar, trata de evitar el sufrimiento. Y en tercer lugar, ignora el peligro que entraña buscar placer. Correr tras los placeres sensuales puede destruir el cuerpo y la mente. Si examinamos en profundidad el objeto del deseo, vemos el peligro que hay ahí. La cuarta característica del manas es que hace caso omiso de lo bueno que es el sufrimiento. El sufrimiento tiene su cara positiva. Todo el mundo necesita una cierta cantidad de sufrimiento para crecer, para comprender y cultivar la compasión, la alegría y la felicidad. La alegría y la felicidad solo pueden ser reconocidas contra el trasfondo del sufrimiento. Si no hubiéramos sufrido por la guerra, no seríamos capaces de apreciar la paz. Si nunca hubiéramos pasado hambre, no podríamos apreciar plenamente el pan que tenemos. Es maravilloso tener algo que comer. Ese tipo de felicidad solo es posible cuando sabemos lo que es el hambre. En la vida de todos hay momentos peligrosos. Cuando pensamos en ellos, disfrutamos más plenamente de la seguridad del presente. Gracias al sufrimiento tenemos la oportunidad de aprender a comprender y tener compasión. Sintiendo y comprendiendo el sufrimiento puede surgir la compasión. Buda decía que si no hemos sufrido, no hay forma de aprender. Si Buda llegó a la iluminación plena, fue porque sufrió mucho. Tenemos que llegar a Buda con todo nuestro sufrimiento. El sufrimiento es el camino. Es a través del sufrimiento como podemos ver la senda de la iluminación, la compasión y el amor. Es examinando en profundidad la naturaleza de nuestra pena, nuestro dolor y nuestro sufrimiento, cómo podemos descubrir la salida. Si desconocemos qué es el sufrimiento, no hay manera de llegar hasta Buda y no tendremos ninguna posibilidad de alcanzar la paz y el amor. Es precisamente por haber sufrido por lo que ahora tenemos la oportunidad de reconocer el camino que conduce a la liberación, al amor y a la comprensión. La tendencia a escapar del sufrimiento está en todos los seres humanos. Pensamos que buscando el placer evitaremos el sufrimiento. Pero esto no funciona, sino que atrofia el crecimiento y la felicidad. No es posible tener felicidad sin comprensión, compasión y amor. Y el amor no es posible si no comprendemos nuestro sufrimiento y el de los demás. Conectar con el sufrimiento nos ayudará a cultivar la compasión y el amor. Sin comprensión ni amor no podemos ser felices, ni podemos hacer felices a los demás. Todos tenemos semillas de compasión, perdón, alegría y no miedo en nosotros. Si tratamos constantemente de evitar el sufrimiento, no conseguiremos que esas semillas germinen. Sabemos que el loto no puede crecer sin lodo. Se necesita lodo para que exista el loto. No podemos plantar un loto en el mármol. El barro desempeña un papel crucial para que salga el loto. El sufrimiento desempeña un papel crucial para que surjan la compasión y la comprensión. Tenemos que abrazar nuestro sufrimiento y examinarlo a fondo. Cuando la semilla del miedo que está en las profundidades de la conciencia receptáculo sube al nivel de la conciencia mental, es preciso invitar a que se manifieste también la semilla de la atención. Prestar atención nos ayuda a estar realmente ahí, con el fin de reconocer y abrazar el sufrimiento en vez de escapar de él. Al principio, nuestra atención no será lo bastante fuerte como para soportar el dolor y la pena.
Pero con la práctica se hará lo bastante fuerte como para soportar el dolor, la pena y el miedo. Todos necesitamos una dosis de sufrimiento para cultivar la comprensión y la compasión, pero no tenemos que crear más sufrimiento. Ya hay sufrimiento de sobra dentro de nosotros y a nuestro alrededor. La conciencia mental es capaz de aprender mediante la observación del sufrimiento y de transmitir ese conocimiento a la conciencia receptáculo. La quinta característica del manas es hacer caso omiso de la ley de la moderación. La conciencia mental tiene que recordar al manas la sabiduría de la moderación. Con la respiración consciente podemos ayudar a la conciencia mental a observar en profundidad, a reconocer al manas con todos sus engaños y a comprender que la semilla de la sabiduría está en la conciencia receptáculo. Cuando la conciencia mental practica la concentración, el objeto de concentración es el interser, la interconexión, la no discriminación. Si la conciencia mental se concentra en estos objetos, el discernimiento llegará sorprendentemente deprisa. La sexta característica del manas es que siempre trata de apropiarse, de tener, de poseer todo lo que percibe como deseable. El deseo es uno de nuestros impulsos más fuertes, que provoca que nos invadan los celos y tratemos de poseer a personas y cosas. Pero si uno es consciente del interser, verá que no hay nada que poseer. Podemos transformar el manas. A través de la respiración consciente, podemos ayudar a la conciencia mental a examinar en profundidad a fin de identificar el manas con todos sus engaños, así como a comprender que hay una semilla de sabiduría en la conciencia receptáculo. Cuando el manas se transforma, se convierte en la sabiduría de la no discriminación. Hay un relato que describe muy bien la no discriminación. Es la historia de un grano de sal que quería saber cómo desalada era el agua del mar. Yo soy un grano de sal, soy muy salado. Me pregunto si el agua del mar es tan salada como yo. Se le acercó un maestro que le dijo: «Querido grano de sal, la única manera de que conozcas realmente la sabiduría del agua del mar es que te arrojes a él». El grano de sal saltó al mar y se hizo uno con el agua del mar, y su comprensión fue perfecta. No podemos comprender totalmente a alguien o algo mientras no nos hagamos uno con esa persona o con ese algo. Comprender significa literalmente tomar algo y hacerse uno con ello. Si nos sentimos separados de algo, no podemos esperar comprenderlo. La práctica de la meditación consiste en examinar la realidad de tal manera que la frontera entre sujeto y objeto deje de estar presente. Tenemos que eliminar la frontera entre el observador y el objeto de la observación. Si queremos comprender a alguien, nos pondremos en su piel. Para que los amigos o la familia se comprendan realmente entre sí, necesitan convertirse mutuamente cada uno en el otro. La única manera de comprender plenamente es convertirnos en el objeto de nuestra comprensión. La auténtica comprensión se produce cuando desmontamos la barrera que hay entre el objeto y el sujeto de la comprensión. Supongamos que damos algo a alguien. Mediante la sabiduría de la no discriminación, vemos que no hay ni donante ni receptor. Si seguimos pensando que somos el donante y que la otra persona es el receptor, no es una donación perfecta. Damos porque la otra persona necesita lo que le damos y se trata de un acto muy natural. Si realmente estamos practicando la generosidad, no diremos del otro, no es agradecido. No tendremos ese tipo de ideas. Si practicamos
podremos empezar a reconocer la presencia del manas en nuestro interior. Si somos conscientes de las tendencias del manas, podemos utilizar la atención, la concentración y el discernimiento para transformar esas tendencias y nutrir la sabiduría de la no discriminación. Cuando no escapamos del sufrimiento, sino que lo reconocemos, lo abrazamos y lo examinamos en profundidad, ese sufrimiento comienza a transformarse y surge en la liberación y la iluminación. Tenemos que ver lo que necesitamos en nuestra propia vida para ser felices. También tenemos que evaluar las necesidades de los miembros de nuestra familia, nuestra comunidad y nuestra sociedad. Cuando sabemos lo que se necesita, sabemos qué hacer. Tenemos un objetivo y actuamos entonces de tal manera que contribuimos a producir suficientes alimentos, democracia y libertad para todos. Cuando tenemos un objetivo, definimos la acción, sabemos ya el trabajo que tenemos que hacer para ayudar a conducir a la sociedad en una dirección positiva. Para determinar si nuestra acción es buena o mala, tenemos que ver si conducirá hacia nuestra visión suprema. En la conciencia receptáculo hay una semilla que puede transformar en manas, la sabiduría de la no discriminación. La discriminación entre esto y aquello, de esto frente a eso, es la base de muchísimo sufrimiento. Es muy importante que la conciencia mental reconozca la semilla de la sabiduría de la no discriminación que yace en la conciencia receptáculo y la ayude a manifestarse. Con la práctica de la respiración consciente y la observación en profundidad, ayudaremos a que se manifieste la sabiduría de la no discriminación. La sabiduría de la no discriminación está en cada uno de nosotros. Por ejemplo, mi mano derecha hace sonar la campana y escribe poesía con una pluma. Mi mano derecha tiene la sabiduría de la no discriminación. Nunca le dice a mi mano izquierda, no parece servir para nada. Soy yo quien ha escrito todos los poemas. Soy yo quien practica la caligrafía. No, mi mano derecha nunca se considera superior a mi mano izquierda. Esta es la razón de que la comunicación y la colaboración entre ellas sean perfectas. No existe ningún sentimiento de superioridad ni de inferioridad, ni siquiera de igualdad. Cuando comparamos, nos vemos superiores, inferiores o tratamos de ser iguales. Pero con este tipo de comparación viene la discriminación, y con la discriminación llega el sufrimiento. Las células del cuerpo colaboran entre sí sin discriminación. Un día mi mano izquierda estaba sujetando un clavo y mi mano derecha un martillo. Trataba de colgar un cuadro y no estaba muy atento. En vez de golpear el clavo me golpeé el dedo. Inmediatamente la mano derecha soltó el martillo y cuidó de la mano izquierda como si cuidara de sí misma. La mano izquierda no se enfadó con la derecha porque tiene integrada la sabiduría de la no discriminación. No existe ningún yo, ningún tú, ninguna discriminación, solo una sola cosa. Es como la Trinidad. Dios Padre está en Dios Hijo y el Espíritu Santo está en el Hijo y en el Padre. Eso es interser. En cada uno puedes ver a los otros dos. Había un cierto dolor, pero mis dos manos compartían el sufrimiento, porque en una relación amorosa no existe discriminación. Eso es la ecuanimidad. Felicidad y sufrimiento no son ya cuestiones independientes, cuando la sabiduría de la no discriminación está presente. Los grandes conflictos se generan por lo no dicho, en las pequeñas omisiones, y las vamos acumulando por temor a la reacción que podemos desencadenar en el otro si externamos lo que realmente pensamos.
Si no sabemos poner límites, tampoco podemos negociar. Es muy difícil, digamos que prácticamente imposible, negociar o manejar conflictos cuando nuestra autoestima es baja y el crítico interno nos devora. Se requiere de mucha seguridad para no tomar como un ataque personal lo que el otro nos dice. Para comprender el conflicto subyacente, debemos dar respuestas a preguntas como: ¿qué es lo que le pasa al otro? ¿De qué me hace responsable? ¿Tiene razón? ¿Cómo podría aclarar y resolver la situación? Al mismo tiempo debemos hacer oídos sordos a nuestro crítico interno, evitar que nos invada con sus propias preguntas. ¿Ves qué malo sos? ¿Te das cuenta de cómo la haces sufrir? Existen condiciones previas a la negociación que debemos cumplir para posibilitar el éxito. Primero, debemos conectarnos con nuestros deseos e intereses personales. Segundo, debemos sentir que es nuestro derecho defenderlos. Tercero, debemos definir un objetivo claro y luchar por alcanzarlo. En otras palabras, para negociar primero hay que negociar consigo mismo, definir: yo soy yo y vos sos vos. Veamos si nos podemos poner de acuerdo. Podríamos definir dos formas de ceder en una negociación: el ceder estratégico y el ceder aplacatorio. En el estratégico se renuncia a algo para luego hacer posible un acuerdo que resuelva el diferendo. Por ejemplo, si a mí me gusta ir a pasear a la montaña y a mi marido al mar, propongo: ¿qué te parece si este fin de semana vamos a la playa y el próximo me acompañas a la montaña? Muy distinto es el ceder aplacatorio, que se basa en la sumisión de uno hacia el otro y genera violencias ocultas, autopostergación y dolorosos silencios. En él se cede simplemente para mantener la armonía. No se negocia para evitar la discusión. Se acepta como único final posible la dominación de un ganador sobre un perdedor, ese que se dice a sí mismo: más vale que me calle porque peor es pelear. Pero, ¿a dónde van las palabras no dichas, los silencios forzados, las renuncias? A ensanchar el hondo pozo de nuestra rabia y nuestra frustración. Porque no es simplemente abstenernos de pelear. Cada vez que evadimos el enfrentamiento y desechamos la posibilidad de negociar, cedemos espacios, postergamos proyectos, toleramos dependencias, silenciamos nuestra opinión y asumimos responsabilidades ajenas. Cuando crecemos internamente a través del trabajo de encuentro con nuestro niño interior, cuando reconocemos nuestros propios conflictos, cuando desistimos de pensar que provienen del exterior, cuando nos interesamos por los demás en una forma distinta. Así aprendemos a manifestar lo que sentimos confiando en nuestros sentimientos. Pedimos entonces explicaciones cuando no estamos de acuerdo en vez de recluirnos enojados. Negociamos y aceptamos límites que son esclarecedores. No interpretamos las palabras de los otros como una descalificación solo porque no coinciden con lo que pensamos. Somos el producto de lo que hemos vivido. Vemos el mundo exterior con los ojos de nuestro mundo interno. Las palabras que escuchamos resuenan como un eco de las que llevamos dentro. Pretendemos obtener atención y aprecio en cada una de las relaciones que entablamos. Desearíamos colgarnos un cartel que diga: apréciame, haceme sentir importante. Sin embargo, no es gracias a un cartel que obtendremos lo que buscamos. Solo nosotros mismos podremos procurarnos la curación de nuestras heridas. Solo nosotros podemos entender por qué necesitamos tanto de la mirada ajena. No será sino cuando nos valoremos, nos aceptemos, nutramos nuestra autoestima, que el mundo externo cambiará y se nos revelará distinto. No será agresivo ni hostil, sino receptivo y acogedor. Un mundo en el que podremos vivir mejor.